del Líbano, ¿bien? Pero sucedió así, sucedió Italia. Dice, mi padre, hijo de italianos, poeta puntano, de alas inquietas, trae a Mar del Plata toda su bohemia. Y en la esquina árabe, el gringo travieso amó a mi madre con prestancia y verso. Sigue un poema de ella, cortito también, unas palabritas, que dice, soy si soy mis poemas, ave que se cansa de cruzar los mares, azul gaviota, lobo marino con peluca de árabe. Soy si soy voz de aquellas mujeres árabes, frenada por un velo en la garganta. Soy la esperanza que mi abuela gringa tenía en su mirada. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya sumamente emocionada por la presencia de mis hijos, de Guillermo, de mi hija. Gracias, Silvia, por acompañarme. Traigo para compartir, no para vender, porque los libros no se van a vender, solamente hice como un aporte cultural para donar a las bibliotecas. Así que voy a donar a la Biblioteca de la Entidad, a la Biblioteca de la Dante, a la Biblioteca del Patrono de la Puglia y la Biblioteca Marechal. Así que no están a la venta porque no se puede vender algo que uno lo siente así como algo muy para dar y compartir. Entre los agradecimientos de este libro, Voces Ancestrales, dice al principio que lo dedico a los muertos de la familia porque desean ser visibles, que los recuerden y los nombren. A sus descendientes, especialmente mis padres, Mariana Branazón y Gregorio Arturo Larice. A mi amada familia, a mis hijos, a mis nietos, mis nueras, a mis vecinos, a primas, primos, sobrinos, a los lectores, lectoras y a mis exalumnos. Mi historia queda disuelta entre palabras, en ellas y ellos, en un lazo de identidad que nadie puede destruir. Un legado de lecturas, investigaciones, escrituras y de amor femenino. Entre los agradecimientos que Enriqueta, Silvia, Ángelo, también agregué a la familia Monforte, porque cuando era chica mis abuelos italianos estaban en San Luis y yo iba mucho a jugar con Livio y Rosina, que eran los tíos de Miguel Monforte. Y ahí recuerdo que es como que mamé la italianidad en una familia del barrio que se divertían mucho, comían juntos, y yo era bien recibida, y yo pienso ahora con los años que aportó también a la creación de este libro. En el año 2020, pandemia mundial por COVID-19, atravesando esta situación y nace este libro, con retazos de historias familiares, información, fotos que aparecen de repente, movimientos circulares que hacemos las mujeres, las que me antecedieron y las que me continúan, teniendo una red que nos une y visualiza, por el deseo de saber, nombrar, reconstruir lazos. En 1880, epidemia de cólera, llegaron a la Argentina y se instalaron en Río Cuarto, Córdoba, mis bisabuelos italianos, María Estela y Giuseppe Sassi, con 3 hijos, Luis, Enrique y Albertina, y mi tatarabuela, madre de Giuseppe. Me cuenta una prima que vive en Villa Mercedes, San Luis, por vía mensaje privado de Facebook, cuando le pregunto de qué murió el abuelo tan joven, el bisabuelo en 1886, me contestan, murió de cólera él, su madre, nuestra tatarabuela, que no recuerdo el nombre, y al otro día falleció Jerónimo. Según me contó la abuela Albertina, que
Esa noche su madre soñó que venía el bisabuelo y le decía: me voy a llevar a este angelito porque vos no vas a poder con tantos niños. Y que la bisabuela se despertó gritando: no te lo lleves. Fue muy triste, el pequeño amaneció muerto. Estas historias, conmovida por esta historia, esta información, me llego a recabar por medio de un investigador de Río Cuarto, Boneto, que me dice que en el año 1885 murieron de cólera en Río Cuarto 700 personas. Estas tristes historias de epidemia donde no había remedio ni hospitales que acompañan el sufrimiento de tantas familias fueron trágicas en nuestro país y en el mundo. A lo mejor ese dolor me atraviesa en este tiempo de pandemia COVID-19 y me lleva a escribir. Con recuerdos, fragmentos, narraciones, fotos, mapas, poemas, relatos y ficción. Se va alimentando el contenido de voces ancestrales. La búsqueda de datos fue intensa, pero me llegó a 100 años de que se casara mi abuelo Giovanni Larice y mi abuela Albertina Sassi. En noviembre de 1997, el acta de casamiento, donde yo empecé a recabar datos. Dice: en la ciudad de San Luis, República Argentina, a 20 días del mes de noviembre de 1897, ante mí, Florencio Quiroga, oficial público encargado del registro civil de las personas, compadecen don Juan Albino Larice, nacido el día 27 de marzo de 1867, y el 27 puesto en la cuna en la ciudad de Susa, en Italia. 30 años, picapedrero, hijo de padres desconocidos, criado por Cristina Fabro y Cristina Tonda y Giuseppe Fabro en Mathieu, Italia. Cuando leí que la señora que lo tuvo, que lo crió, su madre adoptiva, se llamaba Cristina, lo mismo que él le puso a su hija cuando nació en Argentina, y me pusieron el mismo nombre ahí, se me erizó la piel. La emoción fue tan intensa de saber que nuestros nombres tienen una historia y un porqué de ser y por qué nos llamamos así. Mi abuelo y mi abuela tuvieron 9 hijos, 7 varones, entre ellos mi padre, y 2 mujeres, Cristina y Lidia. Mi hermana se llama Lidia, no pudo venir hoy porque estaba un poco descompuesta. Entonces, estas historias que van atravesando los años y que uno las puede investigar, tanto en los centros italianos que hay en la ciudad, como en los mormones, como muchos datos que yo recabé, me los dieron los mormones, cuando fui a averiguar, y ahí es donde me enteré de la historia de mi abuelo, que él dice ahí que era de padres desconocidos. Bueno, le voy a pasar ahora a Enriqueta, que va a leer lo que iba a leer mi hermana, y después va a comentar, porque Enriqueta Borello es traductora, profesora de italiano y gestora cultural, y ella me hacía las traducciones cuando yo tenía los documentos. ¿Está bien así, Enriqueta? ¿Querés que hable más acá? Sí. Bueno, buonasera a tutti, buenas tardes a todos, para entrar un poco en clima, ¿no? Voy a leer un fragmento de lo que iba a leer Lidia, que también Lidia Albertina Larice tiene nombres de familiares. Bueno, porque no pudo venir porque no se siente bien. Y vamos a leer la parte que dice un poco de su impronta, que primero ella creía que estaba influida por toda la cultura árabe, porque cocinaba las comidas de su abuela, recordaba los bailes a los que ella se unía en las fiestas, pero luego, conociendo la historia,
de sus ancestros, se da cuenta que en temperamento, y muchos le han dicho, surge la italianidad. Dice, en las costumbres cotidianas, advierto que los árabes me marcaron, pero en el temperamento me dicen que represento la típica mujer italiana. Me encanta cocinar las deliciosas recetas árabes, transmitidas por generaciones, y asistir a las fiestas que organiza el Centro Social Libanés, donde percibo el ambiente social que nos rodeó de niños. Tengo hermosos recuerdos de esas fiestas en las casas de mis abuelos. Recuerdo mucho a mi abuela María, era muy buena, y cuando la visitábamos los domingos nos preparaba el té e iba al almacén que tenía, llamado El Oriente, y nos traía galletitas surtidas que sacaba de la pila de latas como venían antes. Muy llena de orgullo saber que ellos fueron muy buenos y ayudaron a los vecinos en su crecimiento económico. Esta cultura familiar que yo recibí se la trasladé a mis hijos. Bueno, esto es lo que nos dice Lidia de sus ancestros, primero árabes y luego de sus ancestros italianos. Bueno, y a mí me tocó una parte muy emotiva de contribuir mínimamente a este hermoso libro. La verdad que si uno lee lo que va contando Cristina, los documentos, las fotos, los relatos, se da cuenta que trasunta el espíritu de todos. Porque ¿quién no tiene un ancestro de otra nacionalidad? No digo italiano, pero la mayoría, creo que los que están acá, si yo digo, levanten la mano los que no tienen un ascendiente extranjero, se van a quedar todas las manos arriba, porque todos tenemos ascendentes extranjeros, no venimos de la inmigración. Bueno, y así Cristina me lleva a que le llega un documento de su abuelo, y cuando comienzo a leer, grande fue mi emoción, porque son de la misma zona de donde eran mis bisabuelos, así que de la provincia de Torino. No del mismo pueblo, pero mis bisabuelos maternos eran de esa zona. Bueno, y fue muy emotivo porque comienzo a leer y veo el relato que hacen en el acta de un niño que dejan en el atrio de la iglesia, abandonado, sí, depositado allí, y dice cómo estaba vestido, con unos lienzos blancos y encima una camiseta. Y tenía además prendido una nota en la que decía el día que había nacido, en marzo, estaba escrito en francés. No nos olvidemos que esa zona limita con Francia, y además después, siguiendo con la documentación, nos enteramos a quién fue entregado el custodio. Primero al hospicio de la maternidad, y después esa señora Cristina, que con su esposo se llevan y se lo crían. También me dio para traducir el registro de reclutamiento, donde allí ya es un muchacho para entrar al ejército, dice sus características físicas y además que es hijo de padres desconocidos. Así que todo viene a certificar la historia de este niño que fue dejado en la iglesia. Primero Cristina creía que era en la iglesia de Santa Caterina, pero era una capilla privada, no, había sido en María Asunta. De Chiomonte Sí, de Chiomonte, que es el pueblo, le contestan que no, que fue dejado en la iglesia María Asunta, que está en el centro del pueblo.
María Asunta, o sea, la Asunción de María, ¿no? Bueno, o sea que fui transitando toda esa historia con mucha emoción, porque leer y tener que traducir eso, que el niño a quien fue entregado, a quien fue abandonado, los padres desconocidos, uno imagina toda esa historia atrás de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, y luego que vinieron a contribuir a esta nación. Y hoy nos recordamos a 150 años de la fundación de Mar del Plata. Y algo que me pareció también una hermosa coincidencia, que Santiago va 150 años después al pueblo de donde salió su bisabuelo. Sí. 150 años, coincidió con el cumpleaños de Mar del Plata. Así que muchas coincidencias en la historia de voces ancestrales. Bueno, y luego Cristina les va a contar un poquito también. Hizo otra traducción, pero ya no con motivos de familiares, digamos, sino porque se llamaba concurso de relatos que tuvieran que ver con nuestros ancestros italianos, pero escrito en italiano. Y Cristina hace un relato en español y me lo entrega para que se lo pase y se lo traduzca en italiano. Bueno, lo hicimos, ¿no? Las dos. Y luego va a leer un fragmento porque es muy bonito. Se llama Polenta a las lágrimas. Así como están los espaguetis a la pumarola. Porque la abuela parece que con su tristeza caían las lágrimas en la polenta, según cuenta Cristina. Muy lindo el relato en español, que lo hace ella, y yo le hice la traducción en italiano. La parte de la Lombardía, eran las comidas. Ah, sí. Eso es una parte, una comida típica de la Lombardía. Gracias por el aporte, me acordaba. Bueno, le paso a Cristina para que dejo de hablar tanto yo, para que les cuente un poco, les lea lo de la polenta a las lágrimas. Silvia va a decir algo. Seguimos con, no, antes de la polenta con lágrimas. Ya que lo preparé, lo escribí, lo pensé, todo lo puedo hacer. Breve, ¿eh? Bueno, yo dije hace un ratito, cuando empezamos, que este libro atraviesa el corazón de Cristina y va a atravesar el corazón de todos una vez que lo lean, ¿no? Y también, bueno, acá yo tenía, que ya saben todos, que fue una larga búsqueda en pos de los orígenes del abuelo italiano. Y digo que ella no claudicó. Y tenemos el resultado acá de su perseverancia, porque fue, reconozco, una búsqueda dificilísima, en la cual después, posteriormente, que ella encuentran y traducen con el acta que habían... No era el acta, sino era así, una nota de que lo encuentran. Claro, no era precisamente el acta que pasan de... al código que tiene la comuna. Correcto. Bueno, después, muchos años después, o sea, el año pasado, ¿no? Bueno, ella dice, vamos a ver, Silvia, si se puede llegar al acta. Y yo, como me dediqué muchos años a la búsqueda de documentos italianos, pasados, entonces, bueno, me puse a ver qué podía encontrar, y justamente en Susa, ¿no? No, en Chiomonte. En Chiomonte, eso. Chiomonte, italiana, Chiomonte. Se encontró el acta de nacimiento de Albino Giovanni Battista. Larice, claro. Larice. Basta de Larice, ahora es Larice. Bueno, entonces, bueno, nada, también me emociona haber puesto ese pequeñísimo granito para
para cerrar un poco esta historia, esta búsqueda tan difícil y tan, por momentos, angustiante para Cristina, porque ¿cómo puede ser? Bueno, obviamente que se intentaba en distintos pueblos de la zona, en otra iglesia, en otro pueblo, en otro lugar, porque en esa época no existían siquiera el registro civil, lo que allá es la comuna, ¿no? Los comunes no existían, después de 1866. Antes eran las iglesias que anotaban como acta de nacimiento y de bautismo. Bueno, ahí estaba Albino Giovanni Battista Lariche. Bueno, nada, giramos en torno a esta historia porque justamente esto fue lo más complicado y lo último en cerrar. Bueno, nada, yo la felicito a Cristina de todo corazón, adhiero a su emoción también y bueno, y le deseo el mayor de los éxitos con este libro que bueno. Gracias, Silvia. Bueno, voy a compartir ahora con el amigo y querido Angelo Lorenzo. Yo voy a leer el poema que dio origen al título del libro y él lo va a decir en italiano. El poema se llama Voces Ancestrales. Voces que llaman, torrente de ADN, primitivo mar que habla, una voz, otra voz y otra, musicalidad uteral. De ahí me llega tu voz, abuelo Giovanni Albino Larice. Con el oído en la piel te escucho. Llamas a tu madre Cristina, llamas a tu hija Cristina, me llamas a mí, Cristina. Y yo navego por mares ocultos, mi cuerpo es una barca, mis brazos fuertes remos, y a 152 años te tejo con hilo de amor una batita, te construyo un nido de palabras, un poema y una bella cuna para que nazca, acá en Mar del Plata. Buenas tardes a todos, muy agradecido por la invitación, Cristina. Todo lo que habla de inmigración me interesa particularmente como inmigrante y también todo lo que es poesía, porque yo también me dedico a la traducción. Siempre uno piensa de traducir los poemas de los autores italianos acá en español, ¿no? Pero yo pienso, y tengo un proyecto este año de compartir los poemas de mucho talento que tenemos en Mar del Plata, con Cristina, Silvia, y hacer conocer la poesía de acá también en Italia, ¿no? Es decir, la importancia que tengo de traducirlo en italiano. Il poema Voci ancestrali. Voci che chiamano torrenti di DNA, mare primitivo che parla, una voce, un'altra voce, ancora un'altra, musicalità dell'utero, da lì mi giunge la tua voce, con l'udito nella pelle ti ascolto, chiami tua madre Cristina, chiami tua figlia Cristina, mi chiami a me Cristina, e io navigo in mari nascosti, il mio corpo è una barca, le mie braccia dei remi robusti, a 152 anni ti ricamo con fili d'amore, una piccola vestaglia, e costruisco un nido di parole, un poema, una bella culla per quando nascerai. Santiago. Bueno, Santiago Larice Roura, Larice Roura. Hola. Bueno,
Yo voy a contar un poquito del viaje que hice en el 2009 a Susa, que es bueno, donde nació mi bisabuelo. Fue también un viaje que hice por el centro de la Puglia, ahí que está Sergio acá también, y que hizo buena gestión, se ayudó un montón. Y bueno, fue llegar a hacer ese viaje que era de intercambio, y después aproveché para recorrer, como aprovechar como decir, bueno, voy a ver qué lugar hay, qué lugar me toca también, más allá de lo que puede ser turístico o es interesante de Italia, como algo que sea personal, ¿no? Bueno, y a mí en particular también como me mueve más lo que tiene que ver con, no sé, con conocer el territorio, esto de las historias, esto de que había sido ¿viste? Un bebé abandonado y de pronto somos como una descendencia de personas que así son sobrevivientes de guerra, de pestes, como esto de los fortuitos, de los encuentros, de los viajes, como algo de la suerte de la historia que de pronto estamos acá no sé, vivos por algo milagroso casi. No sé, como que me mueve eso un poco. Y bueno, y también quería agradecer a Tina, a mi mamá, por haber escrito siempre. Yo soy como algo de un poco testigo de su historia de poeta, porque de niño siempre como que me llamaba la atención, o sea, capaz que naturalizaba, pero esta cosa de que íbamos a un lugar y se ponía a recitar una poesía así como nada, como tomando un riesgo, viste, de exposición de sus sentimientos y de su historia personal, en lugares donde capaz que no había gente que no conocíamos, y creaba como algo de una empatía así muy sentida con las personas, me parecía así como un poder increíble. Y bueno, eso como muy hermoso y particularmente a mí me mueve mucho como su palabra, no sé, como que la siento así muy adentro, muy sentido. Y leyendo esto también me emocionó mucho cuando iba leyendo el librito. Bueno, esto lo escribí ahí, fui a parar a la casa de una chica italiana en Torino y ella me decía, dale, escribí esto de la historia, de lo que vas sintiendo, como me empujaba a que escriba. Bueno, así que voy a leer eso. En el tiempo de ser quien soy ahora, el presente infinito e interrumpido, que hila la historia de lo que acontece, el arrullo de un arroyo rumbo al encuentro con el río y el mar. Hoy, a mis 30 años, casualmente la misma edad que tenía Giovanni cuando partió, estoy visitando Italia en la búsqueda de saber un poco más de su historia y cumplir el sueño generacional de conocer el lugar de donde provenimos. Voy en el tren, ansiando llegar y a la vez deseando que el viaje no termine. El recorrido es hermoso. En cada estación que el tren frena me pregunto, ¿será acá? Y siento la emoción que se expresa en una loca taquicardia. Por fin deslumbrado por la belleza de las montañas que abrazan al pueblo y la frescura del arroyo que lo hidrata, contemplo una tierra donde no me siento extranjero. Será por ser la cuna de mis antepasados y portar en la sangre algo del conocimiento que enseña este valle. Es que siento una brisa de bienvenida. 1000 preguntas, muchos pensamientos sobre esta persona de la que tan poco sé, y sin embargo ese vacío me ha movido a encontrarme con él. Construyo su presencia en las calles, el puente, los vestigios del castillo, donde no me dan duda de que los ha pisado. Me envuelve la emoción de compartir esos espacios, imaginando que los 150 años que lo distancian en este momento no existen, desaparecen y coexistimos. Salgo a caminar a la deriva por los senderos que se me presentan y todo va cobrando sentido. Los paisajes me hablan. Un manzano y un castaño milenario me convidan sus frutos y sin dudarlo los tomo.
Agradezco porque a través de ellos me nutro un poco más de esta tierra. De pronto la sensación de nostalgia y la tristeza del que parte para nunca regresar me inundan al contemplar el río, la montaña, el pueblo, su gente, y me desdoblo. Estoy volviendo. Yo soy él, saludando la tierra natal y sanando el dolor de una herida abierta de desarraigo. Bueno,